Y ahora ya no se habla de sexo, sino se habla de género, y ahí es donde pega más el asunto. Entonces, y ellos enseñan que uno no nace con un sexo, sino uno nace, no, o sea, Que el sexo se se construye. construye, vamos construyendo a medida que vamos caminando. Yo tengo que definir, mañana me defino si soy hombre, o soy mujer, o soy binario, soy... No es casualidad que en América Latina traten de imponernos el socialismo y el comunismo. ¿Por qué? El socialismo y el comunismo siempre fueron, con el capitalismo, dos polos opuestos. Pero ahora las grandes corporaciones con el socialismo y el comunismo se están uniendo. ¿Por qué? Porque imagínate, un gobierno comunista, un gobierno socialista, nosotros como cristianos ya no tendríamos voz. Bienvenidos, esto es A Corazón Abierto. Soy el pastor Elí Vera y me da una alegría enorme de tenerte con nosotros. Hoy tendremos un tema muy especial. Esto es A Corazón Abierto. Hoy hablaremos acerca de un tema muy candente, muy controversial, y que de hecho la iglesia necesita decir algo sobre este tema. Y gracias a Dios que Dios está levantando profetas para hablar acerca de esto. Hombres y mujeres que se están preparando para poder hacer defensa, una defensa bíblica, una defensa responsable, una defensa responsable también con respecto a lo que es el tema de la ideología de género. Hoy tengo un invitado, es un especialista, es un hombre de Dios que Dios lo ha movido, lo ha llevado a incursionar en estos caminos, en estas arenas sobre este tema, y se viene especializando, y de seguro que va a ilustrarnos muchísimo con respecto al tema de hoy, que es la ideología de género. Bienvenido, Gerson Ramírez. Un gusto que estés con nosotros en este tu programa A Corazón Abierto. Muchas gracias, Pastor Elí, por la invitación y un saludo muy especial a todos tus seguidores. Amén. Qué bueno es tenerte con nosotros, Gerson, para hablar un tema interesantísimo que deberíamos tenerlo en primera plana todos debido a la coyuntura en que vivimos, en un mundo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, ¿no? Y eso lo había mencionado ya el proverbista Salomón, que a las cosas buenas le llamarán malas y a las cosas malas le llamarán buenas. Eh, Tú eres un hombre que Dios lo llamó a esto, a prepararse. ¿Cómo nació este desafío, esta inspiración para incursionar en esta área y prepararte, obviamente, con este tema de la ideología de género? Sí, fue fruto de una conversación con mi hija. Ella estudia Derecho, bueno, ya terminó, y empezamos a debatir con respecto a la ideología de género. Y ella me empezó a dar unos argumentos pues, que estaban reñidos con lo que siempre hemos estudiado nosotros como pastores, como cristianos. Y de pronto tal vez se le acabaron los argumentos y me dijo una palabra, me dijo, tú eres un misógeno. Entonces, a raíz de eso, yo me puse a indagar y me encontré en YouTube con Agustín Laje, yo creo que Dios lo ha puesto como para sacarnos la venda de los ojos y poder luchar, pelear contra estas ideologías que están haciendo mucho daño, especialmente a la juventud. Y de ahí nació ese deseo, valga la redundancia, deseo ardiente por prepararme, por estudiar, por leer. Y aquí estamos para hacer la defensa en contra de la ideología de género con la palabra de Dios, por cierto. Cuando hablamos de ideología de género, los movimientos lobistas LGTBIQ+, sostienen, y los periodistas que están a favor de eso, porque obviamente esta es una moda, es una tendencia en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los medios de producción, en medio de la cinematografía también está incursionado, metido fuertemente ahí. Pero ellos sostienen
que no existe la ideología de género. Ellos dicen que no, porque, y tratan de decir que, bueno, los que hablan en contra de la ideología de género hablan algo que no existe. ¿Qué dices tú frente a eso? Mira, primeramente hay que definir qué es la ideología, ¿no? Ujú. Ideología, como su propia palabra lo dice, son ideas, son percepciones que están totalmente reñidas con la realidad, están totalmente reñidas contra la física, la ciencia, la tecnología, inclusive con la palabra de Dios, ¿no? Con la lógica. Están en contra de la ingeniería genética, totalmente reñidos con la ingeniería del ADN. O sea, son ideas y percepciones totalmente fuera de la verdad, lastimosamente siendo utilizadas con fines políticos y con deseos de perturbar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, en sí a la raza humana a nivel mundial. Y nosotros, como creyentes, como cristianos, tenemos la verdad. Y es hora de salir de las cuatro paredes y empezar a proclamar nuestra verdad tal cual lo hemos aprendido en la palabra de Dios. Cuando hablamos de ideología, ideología de género, luego eso, la defensa hacia eso es básicamente en cuanto a la igualdad, ¿no? De la mujer con el hombre, a la igualdad que debe de haber. Entonces, y dicen, bueno, los religiosos no quieren esa igualdad, no quieren esa desigualdad. Entonces son los movimientos a favor de la mujer y tildan a los cristianos como que no queremos esa igualdad de género. Entonces, y hay una confusión ahí entre términos, entre igualdad, ideología, y mezclan eso. ¿Qué dices sobre eso? Mira, si vamos a la Biblia, si vamos a la biología, es totalmente contraproducente pensar que tanto el hombre como la mujer somos iguales. No somos iguales, ni físicamente, y hay muchas cosas que podríamos mencionar. Lastimosamente, se ha empleado esto con fines políticos, decía al principio, con fines ideológicos, en total de transgiversar la palabra de Dios, transgiversar la verdad, transgiversar la biología. Y ellos son percepciones en las cuales nosotros tenemos que luchar, pelear y ponernos fuertes en contra de eso. Y son ideologías que lastimosamente están ganando terreno. De hecho, que los movimientos feministas que aparecen por el siglo XX y luego ya en el siglo XXI se van profundizando más. Es en respuesta, en cierta manera, al maltrato hacia la mujer, no porque esos son los orígenes, al maltrato de la mujer, al abuso de la mujer y a un profundo machismo que se da, ¿no? Entonces, y estos movimientos salen en defensa de la mujer. Y eso hace que de pronto que la mujer, porque se ha creído mucho tiempo que la mujer es inferior al hombre, y que el hombre tiene cierta superioridad hacia la mujer. Entonces, y estos movimientos salen en defensa de eso, diciendo, no, las mujeres y los hombres somos iguales. ¿En qué podríamos decir hasta qué punto podríamos decir que nosotros como cristianos estamos de acuerdo en ese asunto de igualdad? Lo que pasa es que somos iguales en dignidad, Ok. somos iguales ante la ley, pero somos totalmente diferentes, inclusive... O sea, el punto de igualdad cuando hablamos de ser iguales, que por delante de Dios somos iguales. Claro. Pablo dice que no hay hombre y mujer en él, ¿no? Entonces ni esclavo, ni libre. Entonces Dios nos mira a todos iguales, pero esa igualdad no tiene nada que ver con la igualdad en cuanto a la parte física. Claro que no, absolutamente. Si ponemos a alzar peso, por ejemplo, ¿no? La mujer es más débil. Es más, la palabra de Dios dice que a la mujer hay que tratarla como el vaso más frágil, ¿no? Entonces, Pero fragilidad con debilidad no es lo mismo, ¿no? No, para nada, porque hay mujeres que a veces las mujeres son más fuertes moralmente, son más fuertes emocionalmente claro, que los hombres. Conocemos muchas historias de mujeres que han salido adelante sin la necesidad de tener un esposo al lado, ¿no? Por las circunstancias y se han sobrepuesto. Se han sobrepuesto a ello y han salido adelante, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Correcto.
Muy bien, estamos conversando aquí con Gerson Ramírez, un especialista en liderazgo y también en lo que es la ideología de género. Así que no te pierdas esta entrevista que está buenísima. Vamos a un corte comercial y volvemos. Estamos hablando un tema muy interesante que es el tema de la ideología de género. ¿Cómo podemos verlo desde una óptica bíblica, desde una óptica cristiana? Y para eso tenemos un especialista el día de hoy que nos está aclarando esta situación, ilustrándonos al mismo tiempo también para tener un poco más de conocimiento sobre un tema que está en debate en todo lugar. Entonces, pero que no solamente está en debate, sino que también es una lucha que nosotros como cristianos evangélicos debemos asumir. Entonces, estábamos hablando, Gerson, sobre el asunto de la igualdad que debe de haber. Te proponía eso, pero es un punto muy fino. Es un punto muy fino, ¿no? Es un punto muy fino. Y a veces es como que hay un asunto de doble rasero en ese asunto del tema de la igualdad de la mujer. De hecho, que es un reclamo válido, porque las mujeres tienen el mismo derecho de poder ganar lo mismo que un hombre gana. Y yo, bueno, somos testigos de que hay mujeres que manejan unos buses grandazos, trabajan en las minas, trabajan de albañilería, que antes se decía que esos trabajos eran solamente para hombres y no para mujeres, lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Pero ¿hasta qué punto es válido ese asunto de la igualdad de género? No hay igualdad de género. Imposible inclusive entre hombres, no hay igualdad. Un gran politólogo ponía este ejemplo, ¿no? Si en este momento yo reparto $100,000 a cada uno, ¿no?, de la audiencia, al día siguiente o a la hora, unos invertirán, ganarán, otros tendrán mala suerte, se les perderá el dinero, otros harán una mala inversión, otros irán al casino a jugar y lo perderán todo. O sea, a la hora, y menos a la media hora, serían diferentes todos. Entonces, pensar que todos somos iguales es ilógico, ¿no? Y en cuanto a lo que me comentas acerca de que si uno gana más que el otro, es dependiendo pues del esfuerzo de cada uno, ¿no? Independientemente del sexo. Con respecto a la igualdad de la mujer o de la igualdad que debe de haber en cuanto a los derechos, ¿no? Porque de hecho que no hay igualdad, porque somos diferentes, ¿no? Hay diferencias biológicas, lógicas, todo, o sea, químicas, hay diferencias entre un hombre y una mujer. Pero en los reclamos que se hacen hacia la mujer, son reclamos válidos de que se le reivindique a la mujer. De hecho, que hace unos 50, 60 años atrás, las mujeres no tenían derechos. O sea, si en una casa había mujeres, entonces la mujer, el hombre podía estudiar, tenía más privilegios y más oportunidades que la misma mujer. Y muchas mujeres hicieron camino en contra del mismo sistema y la cultura que ha habido. Entonces, de hecho, que hay un reclamo válido y que nosotros como cristianos reconocemos que la mujer, el hombre, Dios nos mira a nosotros iguales, pero que hay diferentes funciones que Dios le ha dado. Y eso es lo que se está violando hoy, que ya las funciones que Dios ha determinado, tanto para el hombre y la mujer, no se están cumpliendo y se están alterando. Y eso está trayendo problemas en las familias, problemas en la sociedad. Sí, claro, yo sé más o menos a qué te refieres. Por ejemplo, acerca del feminismo, que hay diferentes olas. El feminismo de la primera ola, que luchó por derechos válidos, como por ejemplo el derecho a sufragar, ¿no? El derecho a las 8 horas de trabajo, es válido, ¿no? Es válido. Pero lastimosamente de ahí han venido varias olas que se han ido deformando. Y actualmente el feminismo, que hoy en día está luchando, entre comillas, por sus derechos, está totalmente reñida con la lógica, reñida con la verdad, reñida con los valores cristianos, reñida inclusive con la biología, la ingeniería genética, la ingeniería del ADN. Están luchando por absurdos, ¿no?, que lastimosamente
nos están invadiendo poco a poco, y es ahora donde nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que levantarnos en pie de lucha, en pie de guerra y defender la verdad. Porque se habla que no hay una verdad absoluta, pero nosotros sí sabemos. El relativismo. Sí, se habla de que hay Pero algo relativo. el movimiento feminista último es un movimiento, es antivarón, ¿no? Un movimiento confrontacional, un movimiento de rebeldía, un movimiento de, oye, yo no me voy a dejar dominar por un hombre. Es más, O sea, es básicamente eso, o sea, es un asunto de división. O sí, sea, es más, inclusive es un feminismo que ellos mismos se contradicen, es un feminismo absurdo, donde su máximo exponente decía lo siguiente: la mujer no nace mujer, sino se hace según su diario vivir. va construyendo, Va, según su va entorno, va construyendo su género. Su género. Y eso es totalmente falso. Es un feminismo que lucha por los derechos de la mujer, pero ni ellos mismos saben pueden dar un concepto acerca de lo que significa una mujer. O sea, están totalmente reñidos con la verdad, con la lógica. Y están transversando inclusive la forma de hablar, ¿no? Y lastimosamente... El famoso diálogo inclusivo. Exactamente, cuando realmente el diálogo inclusivo debería ser, por ejemplo, enseñarnos a todos, y en todos los centros comerciales debería haber el lenguaje de señas, ¿no? Para los sordomudos, debería haber el lenguaje braille para los ciegos, debería haber todas las veredas, los caminos deberían ser apropiados para gente inválida. Eso es realmente inclusivo. Ese es ser inclusivo, no estas perversidades que mire que lo que ellos hagan en sus cuatro paredes, en sus dormitorios, no nos interesa. Nosotros como cristianos vamos a hablarle la palabra de Dios, vamos a predicarle la palabra de Dios, pero ya depende de ellos si aceptan esa palabra, ¿verdad? Pero de que ellos traten de, como dice el libro de Romanos, Pablo explica y dice, esta gente es tan degenerada que no solamente se complacen en hacer sus maldades, sino se complacen en que otros las hagan. Y lastimosamente están atacando lo más débil, que son nuestros niños. Y si vamos a la Biblia, la palabra de Dios dice que cualquiera que tocare a un niño, mejor es que se ate un molino, una piedra de molino al cuello y se introduzca en el mar. Entonces se están metiendo con la niña de los ojos de Dios. Dios ama a los niños. Él dijo, dejar que los niños vean a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Es verdad. Esto es impresionante. Ahora, hemos hablado un poco del feminismo, porque el programa no nos va a dar para hablar todo, pero al menos queremos tocar ciertos puntos. Ahora, esa es la idea. Me gustaría hablar acerca del movimiento LGTBIQ+, que tiene que ver bueno, la palabra ahí, lo que la Biblia dice es homosexualismo, ¿no? Entonces, y eso se ha ido desintegrando más y abriendo más. Y ahora ya no se habla de sexo, sino se habla de género, y ahí es donde pega más el asunto. Entonces, y ellos enseñan que uno no nace con un sexo, sino uno nace, que el sexo se construye. Se construye, vamos construyendo a medida que vamos caminando. Yo tengo que definir, mañana me defino si soy hombre, o soy mujer, o soy binario, soy asexual, soy, no sé. Género fluido. Género fluido, ya lo voy a encontrar. En el camino encontraré qué tipo de persona soy. Me gustaría que hablemos acerca de eso. Sí, mira, si vamos a la Biblia, la palabra de Dios, porque sé que tu público es un público cristiano, un público creyente, la palabra de Dios dice que Dios hizo hombre y mujer. Hombre y mujer. Y cualquiera ya que se transgiverse la idea de Dios, el pensamiento de Dios, la formación de Dios, ya vamos por la rama del pecado, ¿no? Y tú sabes, por medio de la palabra de Dios, que ningún pecador heredará el reino de los cielos. Y con respecto a los géneros, hace poco vi una bebida gaseosa muy famosa en el mundo que decía, los géneros son para la música, los sexos son para las personas. Y es verdad, ¿no?
Dios hizo hombre y mujer. El sexo es hombre y mujer y punto. Y no hay nada que hablar del tema porque biológicamente así lo dice la ciencia. Si vamos a la palabra de Dios lo reafirma y lo afirma. Nosotros como cristianos, ¿cuál debería ser nuestro acercamiento o nuestra perspectiva hacia las personas que están orientados a esto, ¿no? Claro. ¿Cómo debería ser nuestra actitud frente a ellos? Mira, siempre se ha dicho, nosotros tenemos que amar al ser humano, nosotros tenemos que respetar el hecho que sea un ser humano, independientemente de que es pecador, no es pecador, si es homosexual, transexual, lo que esa persona decida, nosotros estamos obligados a respetarlos, amarlos como seres humanos, como creación de Dios. Pero de ahí en adelante nosotros tenemos que poner nuestra posición bien clara. Dios hizo al hombre y a la mujer. Y si esa persona acepta que nosotros le compartamos la palabra de Dios, en amor, por cierto, gloria a Dios. Pero si esa persona no acepta, tenemos que respetarla, simplemente. O sea, que el amor nuestro hacia las personas con cierta orientación sexual, nuestro amor, o sea, no está superditado a qué tipo de persona es. Puede que sea una persona heterosexual, o sea una persona bisexual, o homosexual, indistintamente de qué tipo de orientación tenga, nuestro llamado es amarlos. Nuestro llamado es amarlos, a respetarlos. Creo que en tu trayectoria como pastor, en la mía también me pasó así. Hemos ido a visitar las cárceles, hemos ido a visitar a centros de rehabilitación. Al margen de lo que ellos hayan hecho, nuestro deber ha sido compartirles la palabra de Dios en amor, en respeto, independientemente a la decisión personal de ellos. Y como dice la palabra de Dios, nosotros somos llamados a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Y es el Espíritu de Dios que trae convicción en el ser humano, en la persona. Tremendo. Dime, Gerson, ¿qué crees tú que hay detrás de todo eso? ¿Qué se mueve detrás de todo? Porque esto es una campaña grandísima y de muchísimo dinero. Claro. O sea, hay un poder tremendo, hay lobbies gays en muchas partes. Estamos en el gobierno, en las esferas de poder, en los deportes, en las empresas de cinematografía. Entonces, están en todo lugar. Sí. ¿Qué hay detrás? Lo que pasa que... ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú ves? Me gustaría escuchar tu lectura. Hay varios factores. Por un lado, es muchísimo dinero que se está moviendo y a futuro es lo más rentable para estas grandes corporaciones. Lo que pasa que tratar de transgiversar al niño en su sexo y hacerlo cambiar de opinión con respecto, valga la redundancia, a su sexo, es hormonizarlo. Y la industria de las hormonas es la industria del futuro, la industria que está dando dividendos grandísimos. La industria farmacéutica son las más grandes del mundo en estos momentos. Entonces, hormonizar a un niño es hormonizarlo toda la vida. O sea, es un negocio redondo que Es todo un el negocio tiempo... redondo, pero ojo, aquí. Y es caro. Un niño no podría costearse eso. Exacto. Un joven, un adolescente, una persona común y corriente, le va a costar mucho costearse ese tratamiento. Entonces, esa transformación. Es por eso que ahora es algo ilógico lo que voy a decir. De repente hace 10 años atrás, 20 años atrás sería algo ilógico, pero ahora nos damos cuenta, no es casualidad que en América Latina traten de imponernos el socialismo y el comunismo. ¿Por qué? El socialismo y el comunismo siempre fueron, con el capitalismo, dos polos opuestos. Pero ahora las grandes corporaciones, con el socialismo y el comunismo, se están uniendo. ¿Por qué? Porque imagínate, un gobierno comunista, un gobierno socialista, nosotros como cristianos ya no tendríamos voz. Nos van a tapar la boca. ¿Por qué? Porque ya no habría derecho a culto, no habría derecho a leer la Biblia, no habría derecho a predicar la palabra de Dios. No habría derecho, inclusive, si un homosexual viene a nosotros y quiera
pide cambiar. ayuda para cambiar, No podemos. no vamos a poder, porque ya en países como Ya hay pruebas, porque hay claro, países que como han puesto estados leyes. valga la redundancia, de Estados La Unidos, reconversión está prohibida. está prohibida en Canadá, está prohibida en Argentina, Te vas preso. y muchos países en España, muchos países de Europa, y te vas preso, ¿no? Inclusive, si tú te opones a la hormonización de De tu hijo, tú puedes ir a la cárcel y pierdes la patria potestad de tus hijos. O sea, esto es tremendo, es terrible. Por eso Entonces, lo que tú estás diciendo es que la lucha, o sea, lo que hay detrás del aborto, lo que hay detrás, porque el aborto tiene que ver con el feminismo. Sí, El feminismo tiene que ver con el aborto. La lastimosamente defensa del feminismo es el aborto. esta gente está siendo utilizada. Porque si se aprueba el aborto, al legalizar el aborto, que un país sea, el aborto sea legal, significa que es el país, el Estado es el que va a pagar esas operaciones, son gratis. Son gratis. Entonces, Pero pagado por nuestros por impuestos. los impuestos. ¿Y quiénes se benefician ahí? Las grandes corporaciones. Las grandes corporaciones. Entonces, y si el gobierno es comunista, tú sabes que el comunismo impone, cambia la constitución, impone. Y nosotros como creyentes, ¿sabes qué? Ahorita hay dos instituciones grandes a nivel mundial que le pueden hacer lucha a esto, que es la familia y la iglesia cristiana. Y están tratando de deconstruir tanto la familia como a nosotros los cristianos. Exacto. Y nosotros tenemos que despertar ya, despertar. Hemos estado gozándonos, de repente, o sumidos en nuestros propios problemas, sabiendo que Dios está con nosotros, alabando entre las cuatro paredes, pero es hora ya de salir afuera, de salir a los colegios, de salir a las universidades y hablar la verdad absoluta que la encontramos en la palabra de Dios, que son Exacto. normas morales establecidas por Dios y por la sociedad por muchos años. Y que los grandes estados del mundo están sostenidos por esos principios y valores que la Biblia los menciona. Sí. Entonces, detrás de todo eso es asunto económico. Exactamente. Todo es económico. Todo es económico y lastimosamente... Y es un movimiento fuertísimo. Sí, y lastimosamente los jóvenes, muchos jóvenes, están siendo cautivados por ello y salen a pelear, salen a luchar, son los tontos útiles de estas grandes corporaciones que al final va a repercutir en contra de ellos mismos a la larga. Y ellos no se dan cuenta. Por eso es que nosotros tenemos que salir a hablarles la verdad, a predicarles la palabra de Dios, a hablarles con autoridad para que puedan reflexionar y cambiar. Y ojo que las universidades hoy en día se están convirtiendo en lugares ya no de estudio, sino de adoctrinamiento a estos lobbies que son de muchísimo dinero, son poderosos, pastor, son poderosos. Pero dice la palabra de Dios que mayor es el que está con nosotros. Así es, así es. Qué interesante que nosotros entendamos lo que está pasando. Debemos ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar y poder escudriñar lo que está pasando y discernir lo que está pasando alrededor nuestro. Como iglesia tenemos una labor que hacer de poder levantar una voz profética como lo hicieron los profetas menores en el Antiguo Testamento, como lo hicieron los profetas mayores, como lo hizo la iglesia apostólica en el Nuevo Testamento. Tenemos que levantar la voz, porque si no lo hacemos nosotros, entonces la Biblia dice que las piedras van a tener que hablar, pero eso no va a pasar mientras tú y yo nos pongamos de pie y asumamos esta batalla de poder defender a nuestros niños, de defender a nuestras familias. Volvemos en un instante en A Corazón Abierto. Estamos aquí en A Corazón Abierto y quiero agradecerte a ti que estás ahí detrás de tu teléfono, de tu ordenador, de tu pantalla de televisor. Muchísimas gracias, nos alegra muchísimo de que estés con nosotros. Y ya sabes, si todavía no eres seguidor de nuestra página en YouTube, pues puedes hacerlo. Ahí debajo aparece la notificación. Puedes hacerle clic ahí y puedas convertirte ya en seguidor de nuestro programa. Bueno, estamos hablando sobre un tema muy, muy interesante con nuestro amigo Gerson Ramírez acerca de este tema que tenemos que dialogarlo, tenemos que hablarlo. El hecho Gerson, que cuando uno comienza a hablar, y me gustaría en otro programa tenerte aquí a ti y tener del otro lado, ¿no? Que nos den sus opiniones y podamos debatir. Entonces, pero el asunto es que a veces cuando uno comienza a debatir,
Entonces, cuando ya sienten que no tienen el espacio, entonces terminan mal, ¿no? Y nos tildan a nosotros de misógenos como Misógenos, intolerantes, homofóbicos, intolerantes, intolerantes, de ¿no? la cual, por ejemplo, en mi caso, yo jamás podría ser misógeno, ¿no? Porque misógeno es estar en contra de las mujeres, y yo jamás, no tengo mis dos hermanas maravillosas que me han ayudado y siempre están ahí en los momentos difíciles, en todo momento conmigo, ¿no? Entonces, vengo de una madre maravillosa, ¿no? Entonces, imposible ser, tengo dos hijas, ¿no? Que las amo mucho, imposible ser misógeno, ¿no? Exacto, Lo que nosotros tenemos que es hablar con la verdad. exacto. Y a veces eso es confrontacional. Pero es así, la palabra Sí, y confronta. lastimosamente cuando a la gente se le acaban los argumentos, vienen los insultos, ¿no? Exacto. Entonces hay que tener correa nomás, ¿no? Ajá. De poder respirar hondo y seguir debatiendo con la verdad. Qué bueno. ¿Cuál debería ser, qué tendríamos que hacer como iglesia frente a esta situación que tenemos al frente? Es un asunto que está ahí, ya Sí, está. sí, ya está. No es que va a venir. Ya está. Antes decíamos va a venir esto. No, ahora ya estamos y se aquí. viene con fuerza. Y se viene con fuerza, se viene con fuerza. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué nos queda hacer? Y esta pregunta no solamente va porque a veces decimos qué la iglesia tiene que hacer. No, cuando decimos iglesia es como que yo también tengo una opción de escaparme. Yo me puedo escapar. No, ese es para los pastores, ese es para los líderes, pero no. Me gustaría que vayamos, ¿qué deberíamos hacer nosotros como individuos Sí. frente a estas cosas que se vienen dando en las escuelas? Ya hay iglesias que están aflojando y están permitiendo esas cosas. Lastimosamente. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, vamos por partes. El número uno, mira, en la Biblia hay una historia bonita. El doctor Lucas, que escribió Hechos, hay una frase que dice, y ellos escuchaban la palabra de Dios y lo volvían a estudiar para ver si eso era verdad. Mira, la palabra de Dios, que es absoluta. ¿Cuánto más las ideologías, las cosas que me puedan enseñar en la universidad, que me puedan decir la televisión y esas grandes corporaciones de comunicación que de una u otra manera tratan de introducirme estas ideologías a mí? Entonces, si la palabra de Dios, el doctor Lucas, demanda de que hay que investigar, que hay que leer, que hay que prepararse para saber si lo que me están enseñando es verdad, ¿cuánto más esto? Entonces yo invoco a los jóvenes en la universidad, a todos los hermanos, a no dejarse engañar, engatusar, seducir por estos lobbies que fácilmente tratan de engatusarnos, de engañarnos, sino investigar, estudiar, leer bastante y sacar una conclusión, y una conclusión válida que vaya de la mano con la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Hagámoslo con su propia medicina, ¿no? Que los jóvenes de la iglesia, si tal vez de repente hay uno entre 10 hermanos, 10 amigos, compañeros que no son cristianos, y él es el único ahí, es la ovejita ahí, y uno siente la presión de tener a la gente del mundo a nuestro alrededor, pues que ahora ellos sientan la presión de que ahí en el grupo hay un cristiano, que ahí en el grupo hay un creyente, que habla con la verdad, que no se avergüenza de la palabra de Dios. Y es hora, jóvenes, y a todos los hermanos, dirigiéndome a ustedes, les digo que es hora de no avergonzarnos de la Biblia, de no avergonzarnos de las Sagradas Escrituras, de no avergonzarnos de la palabra de Dios, de no avergonzarnos del Evangelio de Jesucristo, porque Pablo decía, porque es poder de Dios. Nosotros tenemos un arma terrible, un arma mortal para el enemigo, que es la palabra de Dios. Ahora tenemos que empezar a leerla, a estudiarla, a memorizarla y también a leer libros, como por ejemplo este último libro que ha sacado este gran politólogo Agustín Laje, Generación Idiota, excelente, espectacularmente. Yo ya me falta pocas hojas para terminarlo y me gozo cómo Agustín defiende los valores morales, creo que mucho mejor que 1000 cristianos juntos. Y gracias le doy a él y le pido sus oraciones por él y por todos nosotros que nos hemos levantado en pie de guerra a seguir luchando por defender la verdad. Y gloria a Dios que haya gente como Agustín Laje,
como Pablo Muñoz, como Miklos Klos, como y estos grandes hombres de Dios aquí en Perú, por ejemplo, está la pastora Milagros Aguayo, está el congresista Alejandro Muñante, que están dando cátedra, que están dando pelea en el Congreso y para defender la verdad. Y ahí estamos, en el nombre de Jesús. Y una de las cosas que también se podría hacer con respecto a que nosotros como iglesia, hablando ya que mencionas la iglesia en su conjunto frente a esta situación, es también enseñar, ¿no? Deberíamos abrir espacios para enseñar sobre la verdad, ¿no? O sea, no solamente es que sepamos la verdad, sino que publiquemos la verdad en los colegios, en los comedores de madres, en las comisarías, en cualquier espacio donde pueda haber, que podamos nosotros levantar la voz y enseñar lo que dice la palabra del Señor. Porque esta es una batalla de argumentos. Y un argumento se va a destruir con otro argumento, y un argumento superior. Y lo maravilloso de todo esto, que estos son argumentos terrenales, pero nosotros tenemos el mayor argumento, que es el argumento de la palabra de Dios, porque dice la Biblia, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, un argumento superior de la palabra. Entonces, y es necesario que podamos como iglesia enfrentar con argumentos a esto, porque no es suficiente decir, oye, está mal lo que estás haciendo. Porque bueno, es fácil decir, si mi defensa es, estoy mal, estás mal, y quedo ahí, o sea, no he dicho nada. Entonces, pero hoy podemos argumentar, hoy podemos explicar desde la Biblia, y si la Biblia no te parece correcto, bueno, te explico con la ciencia, ¿no? Pero de hecho que tenemos el argumento, hoy tenemos muchos argumentos para defender la familia, para defender el honor del ser humano, de la mujer, del hombre, entonces defender a la niñez. Entonces, y la Biblia nos da, tenemos suficiente material en la Biblia para hacer defensa ante eso, ¿no? Así es. Y yo les animo en el amor de Dios, a nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como defensores de la verdad, a prepararnos más, y vacunar a nuestros hijos contra estas ideologías, contra esta oleada de depravaciones que ya está entrando a nuestro hermoso y querido Perú. Pero hay una iglesia grande a nivel nacional, que hay hombres y mujeres que nos hemos unido para luchar y pelear con argumentos. ¿Y cómo sabremos la verdad? ¿Cómo la verdad va a salir a flote? Debatiendo. Y al final la palabra de Dios, plenamente seguro que va a triunfar. Y eso lo hacía Pablo. Acuérdate que Pablo dice que se sentó y debatía, ¿sí? ¿No? Y debatía, ¿no? Sí, entonces, imagínate, tenemos nosotros sino que esos espacios la iglesia los ha dejado. La iglesia ha dejado la cultura, la iglesia dejó el espacio del arte, hemos dejado el cine, hemos dejado la política, hemos dejado el deporte, lo hemos dejado, son espacios que han quedado a merced. ¿Qué pasaba, Pastor Eli? Por tratar de evitar un conflicto, por tratar de evitar un debate, lo dejábamos ahí. No, es ahora en la cual nosotros tenemos que argumentar y salir en defensa de la palabra de Dios, y seamos nosotros los últimos en hablar, seamos nosotros los últimos en argumentar la verdad, como lo decías hace un momento, no solamente con la palabra de Dios, sino que la ciencia nos avala, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al aborto, ¿no? La ciencia, la biología, la ingeniería genética, la ingeniería del ADN, dicen que el ser humano nace desde el momento de la concepción. Y si vamos a la palabra de Dios, el salmista David decía, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Y te acuerdas cuando Rebeca estaba embarazada de Esaú y Jacob, y habla con Dios porque le hacía preguntas al padre, a Jehová, y Jehová le dice, Rebeca, o sea, no le dice, Rebeca, en tu vientre hay 2 coágulos de sangre. No le dice, Rebeca, en tu vientre hay dos fetos. En tu vientre hay dos cosas, porque ahora quieren cosificar al ser humano. Sino le dice, en tu vientre hay 2 naciones. O sea, cada criatura que se forma en el vientre de una mujer es una historia, Pastor Eli. Es una historia que al permitir que se destruya esta vida,
estamos destruyendo una historia. Y grande pecado y grande castigo va a haber para estas personas, porque son historias que se quedan truncadas, son historias que ya no se van a narrar, son historias por generaciones que están siendo destruidas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser defensores de la vida en cualquiera de sus formas. Exacto. Defensores de la vida. En cualquiera de sus formas. En cualquiera de sus formas. Tremendo lo que estás diciendo, estimado Gerson. Y ya quisiéramos ir cerrando esta entrevista que para mí ha sido muy enriquecedora, ha sido muy lúdica. ¿No? He aprendido con lo que tú estás mencionando y seguro que muchos de los que están escuchando están aprendiendo lo que tú estás mencionando y lo maravilloso es que como iglesia, somos parte de una iglesia, nos mantenemos siempre ahí conservadores en esto. Y que no le tengamos miedo al debate. Exacto. Que no le tengamos miedo al debate. Sí. Porque somos nosotros queremos la verdad. Que creemos esto, y nos mantendremos ahí peleando, firmes en el nombre del Señor. Y Dios está levantando, porque así como tú te estás levantando, te ha levantado, hay muchos más. Hay muchos más que se van a levantar y vamos a ver un ejército de hombres y mujeres que van a luchar, que van a argumentar, que vamos a tener líderes de opinión que opinen. La iglesia tiene que salir a opinar. Tenemos que opinar en los medios, tenemos que salir. Y aquí tenemos un medio de comunicación y estamos opinando sobre este tema y que nuestra voz se deje oír en todo lugar donde estemos. Así es, pastor. Donde vayamos. Me gustaría, siempre pido eso con las personas que puedo conversar aquí en A Corazón Abierto, es que puedan dar un mensaje. Y me gustaría que te dirijas, porque ahí hay muchos hombres y mujeres que tienen ese apetito, que tienen ese despertar. Hay algo que los tiene incómodos y saben que tienen que hacer algo, pero están de repente un poco silenciados, porque quizás no tienen un espacio. Entonces, y ese es un mover de Dios. Es un mover de Dios. Dios está levantando a esa gente. O sea, en estos últimos tiempos no solamente Dios va a levantar evangelistas. Sí, pero hay otros tipos de evangelistas de ponerse en una esquina con un micrófono y predicar el evangelio, pero hay otros tipos de evangelistas que van a aparecer. Evangelistas en los medios de comunicación, evangelistas como estos evangelistas, de levantarse para poder debatir o rebatir estos argumentos torcidos. Por favor, dirígete a esa audiencia. Mira la pantalla. Gracias a Dios, ya en el norte hemos estado enseñando esto a algunas iglesias y cuando se terminaba la exposición, muchos jóvenes venían a mí y me decían, hermano Gerson, qué bien, yo también sigo a Agustín, yo también sigo a tal persona y yo también sé de esto y empezamos a conversar, a debatir, a dialogar y hay gente, hermano, hay capital humano en las iglesias cristianas y es hora de salir fuera de nuestras cuatro paredes. Hace poco estuve en una charla, en un congreso que vino Agustín Laje a presentar su libro Generación Idiota y fue un lleno total. Fue un lleno total de gente que tal vez no profesa una fe cristiana, pero defiende los valores, como lo podría defender un cristiano. Entonces es hora que nosotros como cristianos, como creyentes, nos demos a notar. Y como le decía hace un momento, no nos avergoncemos de decir soy cristiano evangélico. Si imagínate, los que pertenecen a estos lobbies LGTB no se avergüenzan antes era un día el orgullo gay, ahora es un mes del orgullo gay y lo prolongan por todo el año, y ellos haciendo sus cosas depravadas, no tienen vergüenza y salen a las calles. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la verdad, que tenemos la verdad absoluta, que es la palabra de Dios? Y no solamente eso, Pablo decía que la palabra de Dios es poder de Dios, y no solamente eso, tenemos al gran amigo que está con nosotros, que se llama el Espíritu Santo. Él está dispuesto, está buscando cuerpos como el tuyo, como el mío, para que nosotros seamos sus pies, seamos sus manos, seamos sus ojos y salir a las calles, en los colegios. Tal vez no tengamos una tribuna como la estoy teniendo yo ahora. Tal vez no tengamos de repente un canal de YouTube, de repente la oportunidad de salir en televisión, pero sí podemos en la casa, en los colegios, a la salida del colegio con nuestros compañeros, en la universidad, en los break, poder conversar, dialogar, debatir con ellos y convencerlos en el nombre de Jesús que hay una verdad absoluta
y que hay valores morales que tenemos que defender. Y no porque sea la moda, no seamos tontos útiles de estos grandes lobbies donde quieren mover millones de dólares en beneficio de ellos. Seamos jóvenes, hombres y mujeres auténticos, que antes de recibir algo, analicemos y saquemos, como dice la palabra de Dios, ese gran proverbio que dice: escuchemos todo, analicemos y retengamos lo bueno. Y eso bueno, salgamos de las cuatro paredes de la iglesia a defender la verdad absoluta, que es defensa de los valores morales. Sí a la verdad, que es la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos veremos en otra oportunidad. Y muy pronto en tu iglesia. Así es, así es, así es. Gracias, muchas gracias. Gracias, Gerson, por este tiempo de conversar, de poder dialogar sobre un tema que necesitamos conversarlo en muchos lugares, este tema, y ha sido de bendición para todos. Gracias. Y esta es una encomienda que Dios te ha dado a ti. Es una encomienda que has recibido de parte de Dios para ponerte al servicio del Señor. Esta es una encomienda apostólica de parte de Dios, de llevar este mensaje a la iglesia local, a las iglesias locales. Así que ya saben, aquí está Gerson Ramírez, pueden invitarlo a su iglesia local, él puede ir, está dispuesto, es la carga y la pasión que él tiene en su corazón para poder aportar a la iglesia. Pueden llevarlo por una conferencia, para, no sé, un culto, de repente para un panel de preguntas. Este hombre está bien documentado con respecto al tema de la ideología de género. Gracias por estar con nosotros, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de A Corazón Abierto. Soy el pastor Eli Vera y te agradece tu gentil audiencia. Que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestra próxima entrega de A Corazón Abierto. Bendiciones.